¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición nocturna de Primero Noticias, donde usted es el protagonista, con mucha información, por supuesto, en torno a esta solicitud que le realizan los magistrados de la Corte Plena a los diputados para realizar el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, un hecho histórico en nuestro país. Una información que, por supuesto, ha generado muchas opiniones, una información y una investigación que ha realizado la Fiscalía General, que ha acarreado mucha información en las últimas semanas, incluso muchas opiniones, tanto del oficialismo como de la oposición. Incorporo a esta edición a mi compañera Adalia Aguirre. Adalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Un día que sin duda pues marca la diferencia en términos relacionados con la política costarricense. Hablamos de un hito donde los magistrados dan el voto a favor para remitir lo que podría ser el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, algo que pues podríamos decir estos pasos se han visto venir. Esto sobre todo basándonos en las diferentes fricciones que se presentan entre el Ejecutivo y los demás poderes de nuestro país. Bueno, y así es, tal vez usted en su casa se preguntará, ¿qué significa esto? ¿Es declarado Rodrigo Chávez culpable? ¿Lo van a detener? ¿Qué significa todo lo que está pasando en términos a esta solicitud que realiza, los magistrados de la Corte Plena? Vamos a ir desmenuzando poco a poco para que a usted le quede claro, suficientemente claro, qué es lo que pasa, por qué es que se da esta solicitud y además, qué será lo que se vendrá, por supuesto, en los próximos días. La información de último momento, en este caso, es que, con una votación de 15 a favor y 7 en contra, los magistrados decidieron, durante este martes, dejar en firme la solicitud del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez para que enfrente el proceso penal por la acusación, así ha sido denominada BCIE Cariñitos. ¿Por qué Cariñitos? Porque en un audio de la investigación, supuestamente Rodrigo Chávez solicita cariñitos para una persona cercana. Ahora, el paso siguiente es que se envíe a la Asamblea Legislativa, que debe decidir si aprueba o no la solicitud de la Corte, de los magistrados, o la rechaza. Tiene que haber, Adalí, una votación de mayoría. O sea, hablamos de 38 votos para que esta solicitud del levantamiento de la inmunidad se pueda aplicar o, por el contrario, sea rechazada. Así es que... Exacto. Un dato importante es que si bien 15 magistrados dieron su voto a favor para pasar este caso a la Asamblea Legislativa, el resto de los magistrados, exactamente cómo es esa votación. Ellos lo que sugerían con su voto era que el caso fuera remitido al Ministerio Público y hasta ahora, si bien lo ha estado manejando el fiscal general de la República, Carlos Díaz. Entonces, por ahí, ¿verdad? Que quedemos claros que no es propiamente que no hicieran nada, no, simplemente que fuera, en vez de remitirse a la Asamblea Legislativa, fuera remitido, en este caso, al Ministerio Público. ¿Cuál es el delito que se le achaca tanto al presidente de la República, Rodrigo Chávez, como también a uno de sus ministros? Hablamos de Jorge Rodríguez, quien actualmente es el ministro de Cultura. Hablamos del delito de concusión. Vamos a ver la siguiente pantalla para explicarles cuál es el delito de concusión. Dice, la acusación fue planteada el 7 de abril pasado por el fiscal general Carlos Díaz y tiene que ver con una presunta concusión, que es el delito en el que incurre un funcionario al abusar de su cargo para obligar o inducir a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero un beneficio, patrimonial. Así lo dice la ley de nuestro país, el delito de concusión, por el cual se está realizando esta solicitud, esta investigación además, y esta solicitud del levantamiento de inmunidad para estas dos personas pertenecientes, por supuesto, a supremos poderes
en nuestro país, y bueno, así lo ha dado a conocer. Pero bueno, también, ¿cuál es la investigación? Porque hay que conocer también a detalle cuál es la investigación que ha mantenido la Fiscalía General de la República, y bueno, pues está vinculada con supuestos contratos a la medida, según lo achaca el Ministerio Público, otorgados por Casa Presidencial a una productora. Vamos a ver también la siguiente pantalla para hablar a Dalí y amigos televidentes de esa investigación. Ahí está en pantalla, se da en el 2022, Dalí. Exactamente, la actual administración promovió un contrato para una estrategia de comunicación y monitoreo en Casa Presidencial, financiado con $300,000 del Banco Centroamericano de Integración Económica, hablamos del BCIE. Este le fue adjudicado a la agencia RMC, la productora del señor Cristian Bulgarelli. Así es, vamos a ver la siguiente pantalla para terminar esta investigación. Dice: la acusación señala que el contrato firmado en apariencia se hizo a dedo, pues fue el propio productor, fue quien diseñó los pormenores y requisitos del cartel que él finalmente ganó. Además, la pieza acusatoria, o sea, la fiscalía, indica que Rodrigo Chávez procuró que parte del contrato, o sea, $32,000, fueran otorgados a su ex asesor de imagen y amigo, Federico Cruz, mejor conocido como Choreco. Exactamente, aquí hay un punto importante que quisiera destacar, y es que aquí se habla, bueno, es que fue hecho a la medida. Sin embargo, en el proceso de la comparecencia del señor Cristian Bulgarelli, se aclara, y también lo menciona doña Pilar Cisneros, que la persona que lleva a don Cristian Bulgarelli para tener este tipo de negociaciones es la ex ministra de Comunicación. Así es, Patricia Navarro. Exactamente, entonces, porque parte de lo que dice incluso doña Pilar es que ellos no se conocían previo a esto, entonces no podía como decir, vamos a darle dicho contrato a él, porque hasta ese entonces pues no tenían mayor cercanía. Bueno, delito de concusión que expone a penas de 2 a 8 años según la legislatura de nuestro país. Vamos a escuchar de una vez voces, queremos escuchar qué ha dicho por lo menos el oficialismo en la voz de la diputada Pilar Cisneros, que por supuesto es la primera que ha salido a hablar sobre esta aprobación o esta solicitud de los magistrados hacia la Asamblea Legislativa para este levantamiento del fuero político del presidente Rodrigo Chávez. Escuchamos de inmediato a Pilar Cisneros. La decisión de la Corte Plena de pedirle a la Asamblea Legislativa que le levanten el fuero al presidente de la República no solo es insustancial, injusta, absurda, es ridícula, así como lo oyen. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez no tuvo nada que ver en un contrato privado entre el BCIE y Cristian Bulgarelli, que iba a dar un servicio de comunicación. Nada. Aquí, en esta Asamblea Legislativa, el gran testigo de la corona de don Carlos Díaz dijo bajo juramento que él no conocía al presidente Chávez, que el presidente Chávez nunca le dijo que le diera la plata o una plata a un tercero, y que el presidente Chávez no tuvo nada que ver con el contrato. Entonces, costarricenses, ese testigo de la corona que juró decir la verdad, ahora jura decir absolutamente lo contrario. ¿Cómo? La Corte Plena, donde están los más altos magistrados de este país, va a tomar esa resolución tan absurda, tan injusta, tan ridícula, tan insustancial. ¿Saben qué? Costarricense, juzgue usted. Los magistrados siguen cavando la tumba de la credibilidad del Poder Judicial. Lástima, porque ¿saben qué? Esa es la columna vertebral de nuestra democracia. Bien, esas son las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros en torno, bueno, a estas primeras palabras mediante esta solicitud que le realizan los magistrados. Ali, amigos televidentes, bueno, vamos a enlazarnos de inmediato también con el diputado independiente Gilbert Jiménez, a quien incorporamos en esta transmisión. Don Gilbert, buenas tardes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Don Gilbert, tus impresiones en torno a esta solicitud que realizan los magistrados. Gracias, don Carlos, y a todos los que nos sintonizan en estos momentos. Muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, pues hoy se nos hace el comunicado parte de la Corte
Suprema, en donde una mayoría por 15 magistrados aprueban enviar a esta Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero del señor presidente de la República, lo que significa levantarle, digamos, la inmunidad que él tiene por la investidura del presidente. Y bueno, yo creo que son parte de los procesos y las situaciones que uno como funcionario público en todo momento puede enfrentar por las acciones que desarrolla, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que aquí viene un proceso donde, bueno, hay algunas personas como el diputado Alexander también que tiene una situación y él renunció, digamos, propiamente a esa inmunidad. Otros, como ahorita el don Gerald Campos también, que tuvo una situación de solicitó el levantamiento y él está renunciando y digamos, alienando, avanzando en el proceso. Y yo creo que nadie tiene que tener temor a ese tipo de cosas. Me parece que entonces el señor presidente pues, tendrá su decisión, si él renuncia o no renuncia, si él viene a la audiencia que corresponde conforme al procedimiento respectivo, para que dé todos los alegatos y la información correspondiente, y una vez que se da esa información, pues nosotros como diputados tomar la decisión correspondiente a levantamiento o no levantamiento, según lo correspondiente. Don Gilbert, quisiéramos saber, a raíz de que ustedes reciben la noticia, ¿cómo está el ambiente? ¿Cuáles han sido las reacciones que usted ha visto ahí en el corrillo legislativo? Bueno, yo creo que hay algunas reacciones donde uno entiende que hay personas que están tal vez deseando que se dé eso, ¿verdad? Y que se haga levantamiento y que se vea de lo peor, ¿verdad? Yo creo que esto no es sano, ni mucho bueno para el país. Hay una situación real que es, en la historia de Costa Rica nunca ha tenido un presidente con un levantamiento del fuero, y esto significa, digamos, una situación pues histórica que a la vez es ciertamente hasta vergonzosa, podría llamarse de esa manera, en el sentido de que la imagen del país, dado la situación que tenemos en estos momentos de extradición de un magistrado, de un funcionario que fue ministro de Seguridad Pública, y con la investidura que tuvo don Celso Gamboa, es lamentable ver también lo que está viendo el país con el narcotráfico, con los homicidios, con la inseguridad, y bueno, se le suma todo este tipo de acciones, las cuales pues vienen a poner al país en una situación pues muy crítica. Aunado a eso, bueno, es un aspecto muy particular, yo había señalado anteriormente, que me parece que en estos procesos uno tiene que tener mucha convicción y mucho razonamiento, y sobre todo poner los intereses del país por encima de cualquier cosa, conscientes de que la imagen, ¿verdad?, del país puede estar cayendo, pero además de eso hay una situación, ningún proceso de estos se lleva a cabo en una situación de meses, sino que son años y años. Tenemos el caso de Diamante, el caso Cochinilla, el caso de La Trocha, qué sé yo, y entonces uno sabe que han pasado 5 o 6 años, y si uno analiza la situación, pues ahí naturalmente vamos a salir de esta administración y continuarán 2 o 3 años en proceso para que se lleve el juzgamiento respectivo por los procedimientos, por las situaciones, por las apelaciones, por los testigos, por una serie de cuestiones que tienen que desarrollarse en el proceso, y que bueno, consciente de que ahora hay estas situaciones de emergencia país, de atender la seguridad, de atender las obligaciones, de atender la gobernanza, de atender cada una de las necesidades que tiene el país, y principalmente la inseguridad que estamos viviendo, donde debemos abocarnos con las mayores fuerzas, con las mayores capacidades, y bueno, eso para mí serían los grandes problemas a los cuales debe abocarse tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, a ir resolviendo el país y poder avanzar y darle a los ciudadanos una condición de seguridad, de paz, de tranquilidad y por supuesto estabilidad. Don Gilbert, cortamente, porque sé que estás en plenario y muy probablemente en votación en pocos minutos, pero 2 casos puntuales, el del ministro de Justicia, Gerald Campos, que también se está analizando y se deberá analizar el levantamiento de inmunidad, y ahora, por supuesto, el de Rodrigo Chávez y también el del ministro don Jorge Rodríguez. ¿Cuánto tiempo espera usted como legislador que esto le tome a la Asamblea Legislativa poder, primero, formar las comisiones especiales para debatir el tema y poderlo llevar a votación en el plenario? Sí, bueno, ahora recordemos que esto ya es todo un proceso, ¿verdad? Ahorita tenemos también una acción de una vía rápida al expediente jornadas 4.3 que se va a llevar los próximos, a partir de la otra semana, 14 días en 2 sesiones, en la mañana y en la tarde, lo cual hace que prácticamente se lleve este mes de junio, digámoslo así, en julio, perdón, en todo este proceso. Y vendrían ya prácticamente a principios del mes de agosto, donde estaríamos más o menos resolviendo parte de estas situaciones. Me parece que serían los plazos donde se estarán analizando y resolviendo cada una de estas unidades. Conscientes de que ya prácticamente, bueno, el caso de Gerald Campos ya le ha renunciado a la inmunidad, traeríamos el caso de don Jorge Rodríguez y don Rodrigo Chávez, a ver qué acciones o qué situaciones van a tomar ellos para nosotros también pues ir procediendo al respecto, ¿verdad? Naturalmente, pues entre estos, y como lo hemos visto en los otros procesos, ahí nadie tiene que tener
temor a las situaciones. Y yo creo que en esto también, como lo dije anteriormente, los que estamos en la función pública sabemos que tenemos esas responsabilidades y debemos asumir, digamos, con la carencia de todas las situaciones, pero sobre todo con la responsabilidad correspondiente los casos que se presenten. Don Gilbert, ya vamos cerrando, pero no podemos dejar de lado, hoy comparece don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial. ¿Qué esperan? Y también, porque nosotros como costarricenses esperamos que diga quiénes son esas personas del Ejecutivo vinculadas al narcotráfico. ¿Existe la opción del que él se pueda abstener de emitir criterio? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, hoy tenemos estas audiencias, con la cual, para no es secreto que don Randall, siendo director del OIJ, ha señalado en varios medios, entrevistas, que hay dos personas, un ministro, propiamente lo ha señalado así, que ha tenido, que tiene altas relaciones o confianza o acercamiento con don Celso Gamboa. Y por otra parte ha señalado que existe un asesor que está asesorando la presidencia y hoy en unos medios lo ha dicho él, que estaría dando él a conocer cuáles son los nombres de esas personas. Dado que lo ha señalado públicamente, que va a dar a conocer los nombres de esas personas, yo esperaría que pues hoy nos diera a conocer quiénes son esos funcionarios que tienen o han tenido alguna coordinación o relación con el señor Celso Gamboa. Bien, agradecemos el diputado independiente, don Gilbert, lo dejamos para que siga con sus labores en la Asamblea Legislativa. A la orden, muchísimo gusto para servirles. Bien, el diputado independiente Gilbert Jiménez. Vamos a ver, porque hay un término muy importante y destacado dentro de esta investigación. Vamos a ver la pantalla también que hemos preparado sobre la figura denominada testigo de la corona. Bueno, es una figura muy importante dentro de esta investigación que le ha permitido a la Fiscalía General, a Ali, amigos televidentes, desarrollar esta investigación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chávez, y también del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Y el testigo de la corona en este caso es nada menos y nada más que esta persona de apellidos Bulgarelli Rojas. Cristian Bulgarelli, exactamente, porque él aplicó para un criterio de oportunidad también conocido como el testigo de la corona. Básicamente estipula en el artículo 22, inciso B del Código Procesal Penal. Este artículo establece que por tratarse de un delito grave, si el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, esclarecer los hechos investigados y proporcionar información útil para probar la participación de los demás imputados, se le puede procesar bajo esa figura, o sea, tiene beneficios. Así es, tiene beneficios de no ser imputada, eso sí, funciona como testigo y principal fuente de prueba para esta investigación que podría terminar en un juicio, llevando hasta el juzgado a el presidente Rodrigo Chávez. Pero también queremos escuchar más reacciones. Vamos a escuchar de inmediato las reacciones del jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco. Por primera vez en la historia de Costa Rica, el Poder Judicial le solicita a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad contra un presidente de la República. Esperaremos aquí en la Asamblea Legislativa que llegue el expediente para analizarlo y ver si procede o no el levantamiento de la inmunidad en este delito, que es uno de los 60 que se le imputan al señor presidente de la República. Bueno, y recordemos que en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, los votos en relación con el tema del presidente Chávez han sido muy divididos. Podemos citar a la diputada Vanessa Castro, que pues ella ha externado estar a favor de un tipo de votación de este tipo. Ahora, habrá que ver si en el proceso de negociación a lo interno de la fracción rojo con azul deciden simplemente votar todos en bloque, o si habrá división como en otros casos. Así es, y para ir contestando algunas de las preguntas, incluso de las personas que están interactuando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, bueno, no, esta solicitud que realizan los magistrados a los diputados de la Asamblea Legislativa no significa que tanto Rodrigo Chávez como el ministro Jorge Rodríguez están siendo declarados ni culpables, ni tampoco están perdiendo su inmunidad o fuero político, sino esto lo único que significa es que mediante una investigación de la Fiscalía General es cuando, según las pruebas que han analizado los magistrados, la investigación es viable para enfrentarla en un juicio. Ante esto es que se pide, bueno, la
solicitud del levantamiento de la inmunidad para estos dos funcionarios del poder, de los primeros poderes de nuestro país. Es que, bueno, ante esta investigación también se han dado incluso audios y testigos, ya lo veíamos como el testigo de la corona, pero también audios en los cuales, bueno, incluso la Fiscalía ha presentado y en el cual supuestamente se escucha a el presidente de la República, Rodrigo Chávez, bueno, solicitando cariñitos para algunas de las personas implicadas en esta estrategia y en esta compañía de comunicación mediante, bueno, todo lo que se desarrolló para este 2022-2026, Adalí, que bueno, ha dado por supuesto también mucho de qué hablar, pero también de liberación nacional. Hay también declaraciones. Así es, en el caso del jefe de fracción, Óscar Izquierdo, emitió sus primeras declaraciones en relación con la situación del presidente de la República, Rodrigo Chávez. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de solicitar el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República y a su ministro de Cultura marca un hecho sin precedentes en la historia democrática de Costa Rica. Como jefe de fracción del principal partido de oposición, reitero nuestro compromiso absoluto con la institucionalidad, la transparencia y el Estado de Derecho. Nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. La Asamblea Legislativa tiene ahora la responsabilidad histórica de actuar con seriedad, objetividad y sin presiones de ningún tipo, garantizando el debido proceso y la rendición de cuentas ante el pueblo costarricense. Costa Rica merece respuestas claras y justicia, no impunidad ni excusas políticas. Bueno, y como lo decía también Adalí, la persona que fungió como ministra de Comunicación durante este periodo en que se desarrolla esta investigación, hablamos de Patricia Navarro, declaró en el Ministerio Público. Ella indicó en su oportunidad, nunca había visto tanta corrupción como la que encontró en Casa Presidencial durante el trámite que se le dio a ese contrato. Navarro rindió testimonio ante la Fiscalía General el pasado 20 de febrero de este año y bueno, es una de las principales testigos en este caso, junto con el testigo de la corona Bulgarelli, quien se acogió a este criterio de oportunidad a cambio de convertirse en un testigo clave para este caso, Dani. Así es, y bueno, recordemos que también a nivel de Asamblea Legislativa hay diferentes fracciones que desde que existió esa posibilidad se han mostrado férreas, en este caso para votar a favor de que se le levante la inmunidad del presidente de la República. Hablamos en este caso de la jefe de fracción, Rocío Alfaro, del partido Frente Amplio. Vamos a ver qué nos cuenta. Recibimos con satisfacción el aviso de que la Corte Plena hará llegar a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento de la inmunidad del señor presidente de la República para que pueda tramitarse una causa contra él por el caso de los dineros del BCIE que fueron destinados parcialmente a su asesor personal Choreco. Nos parece que este es un excelente mensaje a la ciudadanía. Aquí no hay personas que estén por encima de la ley. Debemos de seguir, eso sí, el procedimiento adecuado. Aquí no cabe la declaración política, que enhorabuena si la hay, de renunciar a la inmunidad. Pero hay un procedimiento. Solo el primer poder de la República puede quitar esa protección constitucional al presidente y así se hará. De parte del Frente Amplio, pues votaremos afirmativamente y esperamos que sea por una amplia mayoría o incluso por unanimidad, porque la paz de Costa Rica merece estos procedimientos claros, transparentes y de una rendición de cuentas adecuada por quienes gobiernan. Bueno, y es que en relación con el Frente Amplio, cabe destacar que desde el 1 de mayo, incluso ellos decidieron finalmente votar en contra de la candidatura de Manuel Morales. ¿Por qué digo esto? Porque la razón o el justificante que dieron es que como existía la posibilidad de que se diera el levantamiento de inmunidad del presidente, entonces pues adujeron que para ellos no era conveniente que el presidente de la Asamblea Legislativa fuera justamente del oficialismo, y por eso pues fue que sustentaron de esa manera el voto en contra del diputado Manuel Morales. Bueno, y en esta decisión tan importante y trascendental para la historia de nuestro país, ¿cómo estuvo esa votación? Hablábamos de 15 a favor y 7 magistrados en contra
para enviar esta solicitud de levantamiento de inmunidad a la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes son los que votan en contra? Bueno, se habla del magistrado Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, la magistrada Damaris Vargas, quien es vicepresidenta del Poder Judicial y miembro de la Sala 1, también la magistrada Iris Rocío Rojas, el magistrado Jorge Olazo Álvarez, quien es miembro de la Sala Segunda, también la magistrada Roxana Chacón, miembro de la Sala Segunda, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro de la Sala Tercera y la magistrada Ana María Picado Brenes, quien es magistrada de la Sala Cuarta. Así es que bueno, es parte, Adalí, de esta votación. 15 magistrados votan a favor de enviar esta solicitud hacia la Asamblea Legislativa. Sin duda, y es que también otro diputado que también ya se refirió a este caso es el jefe de fracción de Nueva República. Hablamos del diputado Fabricio Alvarado, quien no sé cómo lo percibirá usted, si a favor o en contra. Vamos a ver. Apenas acaba de llegar la comunicación de esta solicitud que hace la Corte sobre la inmunidad del presidente. Como fracción no lo hemos estudiado, no nos hemos sentado los 6 diputados a conversarlo, pero sí habíamos dicho que en el momento en que esto llegara, pues hay que hacer un análisis reposado, no tomar una decisión intempestiva y a la carrera, sino pues analizar todos los detalles de la solicitud de la Corte, del caso en particular por el que están acusando al presidente. Y bueno, también, por otro lado, creo que hay que esperar cuál va a ser la posición del señor Chávez, en el sentido de si él va a renunciar a la inmunidad o más bien va a esperar la decisión de la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que para nosotros es una decisión no pequeña, es una decisión muy importante en la cual se requiere de mucho análisis y de hacerlo reposadamente para pues tomar la decisión correcta. Así es. Un caso como el del partido Nueva República, sin duda que este voto puede ser un tema político, ya sea a favor o en su contra incluso, porque recordemos que hay un sector que también es afín a Nueva República, que también es afín a la figura del presidente, con lo cual, pues esto también, como decía el mismo diputado, pues es una decisión que tendrán que analizar bastante. Por ejemplo, en el caso de un diputado como José Pablo, el ex jefe de fracción, ¿verdad? Sin duda, ese votaría a favor de que se levante la inmunidad, pero recordemos que tienen que tomar la decisión como fracción y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y recordemos que desde mayo tanto Rodrigo Chávez como José Miguel Villalobos, quien es amigo y abogado del mandatario, han asegurado que contemplan la eventual renuncia a este fuero especial para afrontar un posible proceso. Eso sí, Pilar Cisneros, quien, bueno, es diputado oficialista y por supuesto prácticamente que funge como ministra de la Presidencia, ha indicado por lo menos en las últimas horas que no le solicitará a Rodrigo Chávez que renuncie a su inmunidad. Pero bueno, también, ¿qué pasaría, Adalí, amigos televidentes, en caso en que Rodrigo Chávez, bueno, renuncie por voluntad propia a su inmunidad, o sea, a través de la Asamblea Legislativa, con estos 38 votos, que, bueno, se le logre quitar la inmunidad? Bueno, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, deberá afrontar este proceso judicial o esta investigación en su contra, y adicional a esto, ya será tratado como una persona común y silvestre. Ya sería como cualquier tico, como lo decimos en palabras criollas, que bueno, incluso hasta podría llegar a ser detenido en caso de que la Fiscalía General lo solicite. Sí, un dato importante es que si los que vemos un poquito el plenario, nos damos cuenta que en promedio llegan entre 40 y 41 diputados al día. Ahora, y la fracción oficialista, a excepción de doña Luz María Alpizar, llegan todos. Y se requieren al menos 38 votos, es decir, que con eso tenemos que restar al oficialismo y ya no daría los números. ¿Vos crees que falte algún diputado el día que manden a esta votación? Yo creo que bueno, no. El 1 de mayo no faltaron, pero en la práctica sí hemos visto que a pesar de que haya proyectos que, bueno, aquí es diferente porque es la figura del presidente de la República, sin embargo, en proyectos que han querido oponerse fuertemente al oficialismo, como hablamos el de boletos aéreos, una y otra vez, ya hemos como 4 veces, que simplemente no llega el quórum necesario para tener los 38 votos y por eso se ha suspendido una y otra vez. Habrá que ver si en este caso el resto de la oposición
se pone de acuerdo para en ese caso asistir a votar a plenario o como lo decían en ese momento. Bueno, será en las próximas semanas, incluso así lo recalcaba el diputado independiente Gilbert Jiménez, que se dará todo este movimiento de piezas, este ajedrez político, donde se empezará, por supuesto, primero con la conformación de esta comisión especial, que será la encargada primero de revisar el expediente que envían los magistrados, y son ellos los que determinarán si pasan a plenario, a votación de mayoría absoluta, esta solicitud de levantamiento de inmunidad. Si es que, bueno, se dará todo un ajedrez político entre las diferentes bancadas. Hablamos de un número importante de diputados independientes. Negociaciones, así como se negocian proyectos, así como se negocian mociones o se negocian todo tipo de, de leyes, de reformas, se vendrá también una negociación interna entre, primero, fracciones y también entre estas para lograr llegar a ese número o de 38 para aprobar esta solicitud, o al contrario, si no llegan a este número de los 38 diputados, bueno, prácticamente se desecha esta solicitud, y en caso de que la Fiscalía General decida continuar con esta investigación, deberá esperarse hasta el próximo 8 de mayo de 2026 al mediodía para que se le termine la inmunidad tanto a don Rodrigo Chávez como también al ministro Jorge Rodríguez, y se puedan ser llamados a entregar cuentas sobre esta investigación. Carlos, quizá para ampliar un poco el término de negociación, que es una palabra que utilizamos mucho, pero las negociaciones van más allá de vote en contra o a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente. Recordemos que todos los diputados plantean diferentes proyectos de ley o están a favor de cierto proyecto de ley, y entonces en estos procesos, ¿qué pueden llegar a decir? Bueno, usted, por ejemplo, vota a favor o en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente. ¿Qué sucede? Yo voto a favor del proyecto que usted está promoviendo, y esto es parte de lo que se dan en estos procesos legislativos, y que, bueno, incluso así fue como se negoció la hoy vicepresidencia del Congreso en el caso de doña Vanessa Castro. Así es, incluso, bueno, también será tomar en cuenta de que por lo menos en esta solicitud es para el presidente de la República, Rodrigo Chávez, pero también para Jorge Rodríguez. Así es que son los diputados quienes decidirán en ambos casos si se le levanta a uno o a dos, como también se está tramitando el levantamiento por otro caso distinto a el ministro de Justicia, Gerald Campos, quien es una causa sobre situaciones con temas de viáticos, supuestos viáticos que no fueron reportados de manera legal, y esto ha generado que incluso el mismo ministro haya renunciado a su fuero político, pero por lo menos en esta otra investigación en torno a Rodrigo Chávez y también a Jorge Rodríguez, serán los diputados quienes manejen también de manera independiente en cada caso si se le levanta o no la inmunidad a cada uno de estas personas. Vamos a escuchar de inmediato también el análisis que nos hace, Sergio Araya, quien ha estado de cerca en torno a toda esta investigación y siguiéndole el pulso a lo que se ha marcado desde la Asamblea Legislativa con esta noticia que ha dado de qué hablar durante este martes. Cumplida esta etapa del proceso que se sigue para levantar inmunidad a un miembro de un supremo poder, donde la Corte Plena por 15 de sus 22 magistrados plantean a la Asamblea Legislativa la solicitud de que ésta le levante el fuero al presidente y al actual ministro de Cultura, lo que sigue ahora es que la presidencia del directorio legislativo, una vez recibida la notificación oficial, integre una comisión que emitirá un informe. Si ese informe es favorable a acoger la petitoria de la Corte, será sometido a votación en el plenario legislativo, donde se requiere un mínimo de 38 votos a favor del levantamiento de la inmunidad. Importante aclarar que levantar la inmunidad, o que incluso la solicitud misma hecha por la Corte, no necesariamente significa que ya está el presidente y el ministro de Cultura en un juicio, sino que hay elementos suficientemente sustentables, válidos, como para al menos generar todo este proceso y potencialmente llevar al presidente y al ministro a un juicio, que en caso de darse corresponderá a la Sala
de Casación Penal, o conocida Sala Tercera, la responsabilidad de dirigir ese juicio como si fuera un ciudadano de a pie, un juez o tribunales comunes los encargados de liderar o de conducir dicha instancia judicial. Entonces, básicamente eso es lo que sigue, no hay un tiempo predeterminado para esto, pero sí obviamente será un tema que la Asamblea deberá de atender con mucho cuidado, pues es la primera vez en la historia de la Segunda República que un presidente en ejercicio está siendo valorado en la posibilidad de levantársele su inmunidad para poder ser eventualmente elevado a juicio. Bien, y es parte de lo que se sigue investigando y bueno, que ahora le tocará específicamente a los diputados realizar toda esta comisión especial y todo el proceso parlamentario. Vamos también, amigos televidentes, a escuchar declaraciones de quien también hemos nombrado al inicio del desarrollo de esta noticia, quien es, bueno, abogado y amigo cercano del presidente de la República, Ali. Exactamente, hablamos de José Miguel Villalobos, quien está llevando este caso y bueno, ya dio sus primeras declaraciones que vamos a compartir a continuación. Como defensor del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, no nos preocupa en absoluto la decisión tomada por la Corte Plena esta tarde de remitir a la Asamblea Legislativa la solicitud de remoción de fuero al señor presidente. Inclusive era esperable, no representa ninguna sorpresa, más allá de que hubo 7 votos más de los que pensábamos que se manifestaron que la acusación no cumplía con los requisitos básicos para tomar ese acuerdo. Esperaremos la redacción completa del voto, la remisión del expediente a la Asamblea Legislativa para efectos de determinar conjuntamente con el señor presidente si es conveniente que él renuncie al fuero antes de que llegue a la Asamblea, durante la discusión legislativa, antes del momento de la votación, o si esperamos que la Asamblea Legislativa vote para demostrar que ni siquiera tienen 38 diputados para remover el fuero. Estimamos que la Corte le tiró una brasa caliente a la Asamblea en un momento que la Asamblea no estaba lista para ello. Y en medio de una tormenta mediática de diferentes temas de interés nacional, y ya la Corte simplemente se quitó un problema de sus manos y se lo tiró a los diputados. Creo que ya los magistrados habían esperado lo suficiente con ese expediente, los diputados pues no manifestaban un interés relevante de que el asunto llegue a la Asamblea. Ahora llegará en un momento en el cual habrá que recusar a algunos diputados que han adelantado criterio y otros detalles que van a ser muy interesantes. Le tira la papa caliente. Brasa caliente, es lo que dice el abogado José Miguel Villalobos, y donde habla también, pues, a amigos televidentes, sobre varias cosas. Una es que, bueno, la otra alternativa, aparte del proceso legislativo de esta comisión y de la votación de 38 para poderle remover el fuero político a Rodrigo Chávez, es que él mismo acepte quitarse la inmunidad. Sí, tal como lo han hecho en las últimas horas el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos. Esa es una opción que tiene en este caso el presidente de la República. Sin embargo, pues de momento no lo ha hecho. Además, recordemos que hay muchísimas denuncias contra el presidente, y si por cada una de las denuncias, en este caso, accediera a que se levantara la inmunidad, pues imagínense, ya sería como un ejercicio. Así es, en caso de Jorge Rodríguez, quien usted observa en el lado izquierdo de su pantalla, quien es el actual ministro de Cultura, la votación por parte de los magistrados para el levantamiento de su inmunidad, la solicitud de levantamiento de su inmunidad fue de 17 a favor y 7 en contra. Muy similar a la votación por parte de los magistrados en el caso de Rodrigo Chávez, quien fue de 15 a favor y 7 en contra. Así es que bueno, es parte de lo que se ha venido suscitando en torno a toda esta situación, esta investigación de la Fiscalía General, y que incluso, bueno, en algunas oportunidades la misma diputada Pilar Cisneros ha tachado de irresponsables, ha tachado de denuncias que ni siquiera debieran de por qué llegar hasta un ente como lo es la Fiscalía o el Ministerio Público, porque al final son denuncias, según achaca el oficialismo, que bueno, no son de importancia o ni siquiera deberían de darse. Sí, Carlos, aquí también don José Miguel Villalobos dice,
habla de recusar a los diputados que adelantaron criterio. Entonces, bueno, habrá también que ver cuántos y cuáles diputados emitieron criterio, que de oposición pues han sido bastantes, ¿verdad? Entonces habrá que ver y cómo procede en ese caso, porque recordemos que también los diputados cuentan con inmunidad. Entonces, ¿cómo será ese proceso? Si también tienen que acceder a que se le levante la inmunidad, cómo funciona específicamente en un caso de esos, es parte de lo que nos daremos cuenta en los próximos días. Así es, entonces para recapitular, el Tribunal de la Corte Plena acordó este martes trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud del levantamiento de inmunidad que envió la Fiscalía General contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Se les acusa, bueno, de un aparente delito de concusión. Una mayoría de estos magistrados, 15, votaron por sí y 7 por no, para que se dé esta solicitud de levantamiento de inmunidad. Ahora serán los diputados quienes tengan esta decisión. Recordemos, esto es por el caso de estos dineros que provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica y por supuestamente haberle dado más de $30,000 a Choreco en beneficio de toda una estrategia y toda una oferta hacia una empresa de comunicación para manejar algunos asuntos que tenía planeado el Poder Ejecutivo. Sí, también habrá que ver si en las próximas horas Federico Cruz quiere referirse a este tema o prefiere mantener el silencio como lo ha hecho al menos en los últimos meses. Así es que estaremos atentos a todo lo que se pueda generar y bueno, a estar por supuesto al pendiente de todo lo que se mueva en la Asamblea Legislativa. Le hemos traído las principales voces, le hemos traído tanto de la posición oficial, del oficialismo, como también de la oposición, así es que bueno, sí, es parte de lo que hacemos acá en Canal 1 para que usted tenga, por supuesto, un balance de la información y también pueda emitir su criterio, Dali. Así es, bueno, y nosotros de momento vamos a un corte comercial y ya casi regresamos.